Saludamos al ingeniero Felipe Cisneros, PhD. Él es profesor investigador de la Universidad de Cuenca, director de PROMAS, una entidad que ha estudiado por muchos años la ecología de humedales en la provincia de La Suay. Usualmente de los humedales de los ríos de Cuenca nos acordamos solamente en el invierno, cuando vienen los problemas, aunque esto se ha vuelto un tema de alguna manera permanente ya en la provincia de La Suay con los conflictos agua-minería que se han presentado. Quisiéramos concentrarnos e iniciar el día de hoy, ingeniero Cisneros, con la zona de Tarqui, Cumbe, zona de Quimsacocha, que nuevamente se han visto afectadas, que forman parte también de otro tipo de problemas ahora en la provincia de La Suay, que son los de la vialidad. Allí una carretera colapsó y vamos a tratar de conocer también qué razones pueden haber influido en esto, pues de acuerdo con versiones de moradores del sector, hay una serie de medidas incompatibles con lo que significa un buen manejo de este acuífero de Tarqui, de esta zona que está relacionada también con humedales, se está dando por descuido, por negligencia de algunas autoridades que deberían controlarlo. Quisiéramos conocer su punto de vista. Empecemos por la importancia de este acuífero de Tarqui. Bueno, nosotros hemos hecho algunos, como usted mencionó, estamos algunos años haciendo monitoreo y trabajando en la zona y tenemos en realidad información valiosa de todo el sector, incluyendo las partes altas, así como las partes bajas. Hemos sostenido y hemos incluso planteado un estudio que iba a comenzar con etapa sobre el tema del acuífero de Tarqui, teniendo en cuenta que tenemos un tremendo valle aluvial, ¿no es cierto?, en toda la zona de Tarqui, incluso en la zona de la ciudad. Y este valle aluvial tiene una potencia considerable, que es un valle en donde ha habido los depósitos, ¿no es cierto?, de material aluvial. Entonces, tenemos la impresión de que existe un buen volumen de agua en todo el acuífero de Tarqui, que está realmente esperando para que en cualquier momento podamos hacer su explotación. De hecho, algunas personas en la zona tienen pozos y se benefician del agua que está en la subsuperficie. Defínanos para los legos en la materia, ¿qué significa un valle aluvial? El valle de Tarqui, por ejemplo, está configurado, ¿no es cierto?, en su subsuelo, por material de depósito, de erosión de las cuencas, y es entre grava, arena, ripio, que se ha ido depositando, y entonces esos son los estratos aluviales, por donde cursa el río, incluso va moviéndose. Acuérdese usted que teníamos meandros en la zona de Tarqui, y eso hace que esos depósitos sean permeables y tengan una buena capacidad de retención de agua. Bajaba y hacía una serie de curvitas, se denominan meandros por la estabilidad, por la pendiente del terreno. Correcto, pero usted decía, teníamos, ya no tenemos. Sí, porque en el año 70, no sé en qué año fue, el CREA tuvo la buena idea de enderezar el curso de agua y simplemente hicieron un canal transversal, digamos, que costó todos los meandros, generando un montón de problemas a los agricultores y tal, y también generando, por supuesto, que la escorrentía sea más rápida. Y de intervención ahí no, son intervenciones inadecuada. Técnicas, sí. Ahora se ve que otra vez el río está volviendo a intentar hacer su trabajo, que es un trabajo de miles de años. Buscando sus cauces naturales, por supuesto. Buscando sus cauces naturales. Quisiera preguntarle, ingeniero Cisneros, ¿tiene usted presente las imágenes que vimos, que se las puede encontrar incluso en las redes sociales, en YouTube, sobre las inundaciones que se dieron en esa zona, no muy lejos, recientemente a mediados del mes de mayo del 2021? Sí, ahí incluso hay una predicción, hay una estimación de caudales que me pareció exagerada en ese momento, 120 metros cúbicos decían. Hombre, el problema es que el río Tarqui, y esta es otra de las razones por las cuales decimos que hay el acuífero, como ustedes pueden ver, la sección del río Tarqui es mucho más pequeña que la sección del río Yanuncay o del río Tomebamba.
se puede ver el río en sí es más pequeño si miramos al cauce que el Tomebamba o que el Llanuncay. Y eso se debe a que en realidad este acuífero hace que el agua que cae en la cuenca se quede en la cuenca y salga un poco menos de agua y por eso el cauce es más pequeño. Es uno de los indicios que decimos nosotros. Entonces, ese cauce más pequeño tiene una capacidad más pequeña también de evacuación de agua, es un vertedero restringido, digamos así. Al producirse semejantes lluvias en el tiempo que estamos conversando, hubo un incremento de caudal bastante grande, ¿no? Yo no creo que los 100 y pico de metros cúbicos que dijo en ese momento de etapa, pero sí un caudal bastante grande que no pudo salir por el canal por el río Tarqui. Y eso provocó que entonces se inunde la llanura en la zona de Tarqui propiamente y Cumbe. ¿Qué le dijo a su ojo entrenado, a su criterio entrenado, esas tomas en las cuales se veía a un gran terraplén en ese momento, aparentemente cumpliendo la función de un dique? Hoy esta es una estación de servicio. Mire, esos terraplenes lo que hacen es ganar terreno para el usuario, pero perder terreno para el cauce del río. Teníamos nosotros un lecho inundable, que eso es normal, ¿no es cierto?, el cual ha sido reducido a través de un terraplén y obviamente va a causar problemas en otros. Esa área que le quitamos por el terraplén va a causar problemas en otros lados. Esa es la consecuencia, es lo que ha pasado en realidad, y por eso hemos visto esta inundación que nos ha alarmado, ¿no es cierto? Sí, era terrible en realidad si vi las imágenes de la inundación de la llanura de Tarqui. Son consecuencias de la intervención antrópica, en el caso 1, el caso del CREA, que hizo el enderezamiento de los meandros, en este caso los terraplenes que están ocupando para beneficio de los usuarios, ¿no es cierto?, áreas que potencialmente son inundables. Eso se tiene que manejar con mucha cautela, con mucho tino, porque en realidad nosotros no podemos a mansalva quitar áreas que son propiedad del río y que cualquier momento nos reclama. Es el problema, el momento en el que se produce la crecida, no es que la catástrofe y otra vez la naturaleza se ensañó, no, simplemente el río está está reclamando su espacio que ha tenido durante millones de años y que nosotros tenemos que manejarle con mucha cautela para que no nos haga justamente daño. Entonces, si nosotros Ya. Tras este crecimiento e inundación que se dio en el mes de mayo, quedaron algunas zonas anegadas y entre ellas creo que todos quienes alguna vez transitamos por esa vía nos llamaba la atención una nueva laguna que se había formado en una esquina muy cerca del redondel que divide las vías que van hacia Loja y hacia Yunguilla. Y justamente allí colapsó la carretera este día lunes. Se habla allí de que ha habido también manejos cuestionables en cuanto su agua es desviada a través de una gran alcantarilla que también ha sido modificada en los últimos tiempos, disminuyendo su tamaño, su altura, pero son versiones de los moradores. ¿Tiene usted algún conocimiento de lo que realmente ha pasado allí? Sabe que específicamente no he analizado el problema, pero de intuición puedo decir que estas intervenciones antrópicas, si no se las hace adecuadamente, pueden traer consecuencias. Encauzar un río no es cosa sencilla. Estamos hablando de una cuenca hidrográfica que tiene la posibilidad de tener esta anomalía de que llueva un poco más y entonces que se produce la crecida y eso trae las consecuencias. Detalles no tengo sobre el dato, voy a ponerme a averiguar para tener alguna información adicional, pero lo que sí le puedo decir es que al colocar una vía, al colocar un terraplén, al colocar cualquier instrumento en una cuenca hidrográfica, hay que hacerlo con mucho cuidado porque el río, como digo, reclama su espacio en el momento menos pensado. Eso es lo que nosotros llamamos los periodos de retorno. Y con eso nosotros trabajamos para hacer los diseños. O sea, una carretera tiene que diseñarse considerando que si es que hay un río en la zona, pues tiene que ser incluso un puente. Los puentes aquí han sido colocados en los sitios más angostos, me acuerdo yo de niño que se buscaba el sitio más angosto para colocar un puente. ¿Por qué? Por la economía. La verdad es que un puente tiene que ser diseñado en función de lo que significa el recurso, ¿no es cierto?, el río y cuáles son las probabilidades de que los caudales grandes se presenten
y que yo deje el paso libre para que no me haga daño, ¿no? Entonces, en este caso tenemos claramente intervenciones que no han sido adecuadas y que obviamente nos pasan factura en el momento menos pensado. Claro, suena obvio, pero la economía manda en determinados momentos, no otros criterios. ¿Con qué grado, diríamos, de delicadeza, refiriéndonos sobre todo a un tratamiento técnico medioambiental adecuado, se debe manejar una zona como esta llanura de Cumbetarqui? Bueno, primero hemos señalado que hay la probabilidad alta de que haya un acuífero que puede ser en algún momento en el futuro decidor para la cuestión agua potable de Cuenca. Estamos hablando de unos 200 a 400 litros por segundo que podrían obtenerse de allí. Esto es una mera especulación, pero hay una potencialidad grande. En ese sentido, ese acuífero tiene que ser preservado y procurar no contaminarlo para comenzar, porque hay que hacer un análisis de calidad y cantidad de agua. Segundo, las intervenciones. Por ejemplo, la nueva vía esta que están yendo a hacer para la zona, que es perfectamente es necesaria, es absolutamente, yo supongo que esa vía tiene todos los estudios hidráulicos, ¿no es cierto?, de lo que representa la presencia del río Tarqui en esa zona. Los hizo la empresa técnica, que se me escapa el nombre, constructora de la Universidad de Cuenca, la empresa pública de la Universidad de Cuenca Cuenca. P. Por eso le digo, entiendo que No, está, no hubo una participación no tuvimos interinstitucional, no se le consultó a usted. no tuvimos participación en ese estudio, pero yo entendería que está considerado todos estos menesteres, ¿no es cierto? ¿Qué conexión tiene este acuífero de Tarqui con Quimsacocha? Bueno, conexión directa no se podría decir, no se ha establecido una conexión directa, pero evidentemente la zona en donde se va a realizar todos los trabajos, dependiendo de en cuál de las cuencas se haga, tendrá su influencia al final. ¿Por qué? Porque las quebradas bajan naturalmente hacia el acuífero de Tarqui. Estamos hablando de la cuenca del río Irquis, estamos hablando de la cuenca del río Cumbe, ¿no?, que son los que aportan directamente a este acuífero. Si las obras que se van a hacer en la explotación minera están en estas cuencas, van a tener influencia directa. Y eso tendrá que verse en realidad cómo está configurada las cuencas que aportan a este. Por lo pronto, son las cuencas del río Irquis y la cuenca del río Cumbe las que tienen que ver con este acuífero. Entonces, conexión, como digo, directa de acuífero a acuífero no existe. ¿Por qué? Porque Usted trabajó y trabajaron con Promas en Quimsacocha. ¿En qué lugar está ubicada la mina, la explotación subterránea? mire, el cuerpo mineral tiene una ubicación que está, me parece que en la cuenca, está en la zona de la cuenca del río Irquis, me parece. Pero ese es el cuerpo mineral que está a 180 metros de profundidad en la roca. Al parecer, en la superficie estaría ubicada en esas coordenadas al lado del volcán Quimsacocha, que ese da para la cuenca del río Yanuncay. Entonces, pero la explotación, por dónde van a sacar, eso todavía yo no tengo conocimiento, porque no parece que iba a haber un cambio por las cuestiones de las consultas populares. Yo no sé cómo quedaría en realidad esa parte. De todas maneras, lo que le puedo decir es que todas las quebradas que están en la zona de explotación tienen estaciones de monitoreo, tanto de calidad como de cantidad de agua, en toda la región, incluyendo el macizo en donde está ubicada la mina. De modo que nosotros vamos a tener información precisa e información de primera mano, ¿no es cierto?, de lo que esté ocurriendo superficialmente en la zona de influencia de este proyecto. ¿Cómo ve usted, ingeniero Cisneros, con los criterios técnicos que manejan, con el conocimiento de causa que tienen de nuestros humedales, de nuestras zonas de páramo, el decreto minero emitido por el gobierno, en la apertura o reapertura del catastro minero que empieza ya en el mes de enero, sumado esto a declaraciones como la del viceministro de Minas, que acaba de señalar
que se darán tantos contratos y tantas concesiones como pida el mercado, es decir, prácticamente sin limitaciones. Mire, son decisiones que ya el gobierno va tomando, el tema este es muy delicado. Lo que nosotros siempre hemos señalado es que tenemos que estar para cualquier eventualidad preparados en la mejor forma posible, y para eso lo único que nos salvará, lo único que nos permitirá saber qué es lo que está sucediendo, o por lo menos tener opinión sobre el asunto, es el tener los datos de primera mano. Y los datos de primera mano se obtienen a través de la medición de parámetros en los diferentes puntos específicos, característicos y los más importantes en función de lo que se quiera hacer. ¿En qué estado se encuentran sus estaciones meteorológicas, sus laboratorios de campo? Nosotros tenemos más de 30 equipos instalados en toda la zona. Ahí estamos hablando de medición de todos los parámetros meteorológicos, 7 parámetros en estaciones meteorológicas, varias estaciones. Estamos hablando de medición de niveles de agua para caudal, estamos hablando de calidad de agua en varios parámetros ambientales que están midiendo en tiempo real. Estamos hablando de todos estos elementos que nos permiten decir, primero, cuál es la línea base de esos recursos, en este momento, cómo están, y qué pasa si alguna cuestión sucede en la zona. Nosotros en este momento actual, que lo consideramos crítico, un punto de quiebre posiblemente para Ecuador, para nuestra provincia, que dicho sea de paso tiene miles de hectáreas concesionadas. Solamente el Cantón Cuenca tiene 45.000 hectáreas y la mayoría de ellas están en zonas de páramo y en bosques de protección. ¿Qué medidas, qué previsiones piensa usted se tienen que tomar? Y cuéntenos también en cuanto al mantenimiento de sus estaciones de investigación, los laboratorios. ¿Tienen financiamiento para realizar su trabajo en este momento crítico? Esa es la parte labrada, Gustavo. Yo estoy muy preocupado porque si bien nosotros hemos terminado un contrato recientemente con Etapa, porque ya concluyó el tiempo, ya concluyó el trabajo que teníamos que hacer, los fondos para poder continuar monitoreando y para mantener esas estaciones, la universidad en realidad no dispone. Nosotros como Promas estamos haciendo un esfuerzo muy grande para sostener, mientras conseguimos alguna ayuda de las instituciones que tienen que ver con este tema. Ojalá se tome conciencia de esto y se vea la posibilidad, ¿no es cierto?, de sostener de alguna manera con un fondo. La universidad, como digo, hace los esfuerzos que son necesarios, hace el máximo esfuerzo para poder sostener y mantener. Estamos con nuestros profesores, con nuestros técnicos trabajando, pero obviamente se necesita también de un aporte que podría provenir del Estado, en realidad, que necesariamente debería preocuparse en forma definitiva sobre estos temas. ¿Qué relación se mantiene entre la academia, en su experiencia, con el Ministerio del Ambiente? Este rato ninguna. Este rato no tenemos ninguna relación, no tenemos ningún contacto. No ha habido esa posibilidad, no hay. El tema es que no hay los fondos, que no hay el presupuesto, que no hay cómo hacer el trabajo. Entonces, nosotros obviamente hemos ido haciendo esto a través de proyectos de investigación, los que hemos ido consiguiendo. Ahorita, por ejemplo, tenemos un pequeño proyecto que es un análisis sobre los humedales, ya en la parte, la influencia del agua y la parte química en los suelos de páramo, que es un proyecto financiado por el organismo ARES de la parte francófona de Bélgica, que hemos estado trabajando 5 años generando varios PhDs, están estudiando también ahí algunos temas, y tenemos las estaciones que este proyecto nos ha dado, y están instaladas, están funcionando. Ese es el financiamiento que tenemos ahorita, con el cual estamos haciendo el monitoreo. Pero ese proyecto va a terminarse en unos meses más. Por un tema de potenciales conflictos de intereses, el sector minero no puede ser una fuente de financiamiento. Nosotros, mire, cuando recién iniciamos este tema, preocupados por el asunto, considerábamos que así debería ser. Recordamos el problema que se generó por esto. Y nosotros hicimos incluso convenios con ellos, hemos sido muy criticados. Y eso no es justo, porque en realidad la academia es la academia y no está prestada
no se presta para tipo de negocios, ni mucho menos. Pero sí, el financiamiento es importantísimo. Yo incluso al Ministerio del Ambiente, en ese tiempo era el Ministerio del Ambiente, pues en ese tiempo, y al Ministerio de Minas especialmente le dijimos, me acuerdo, había un subsecretario de Minas con el cual implementamos el proyecto este de monitoreo con el alcalde Marcelo Cabrera, me acuerdo. A él le dije, mire, es necesario que el Estado ponga unos fondos para poder sostener esto. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros hagamos la vigilancia. Si es que no es conveniente que las mineras, por ejemplo, financien este tema por X circunstancias, yo creo que el Estado debe destinar unos fondos para que una acción completamente independiente, la academia no se va a prestar para ninguna otra cosa, sea la que haga los monitoreos que correspondan. Y eso no ha habido respuesta. No ha habido respuesta. Yo creo que sí es hora de pensar en algo así para poder sostener estos procesos que son muy importantes. Nosotros, como Finalizar, digo, ingeniero Cisneros, ¿qué grado de amenaza ve usted en el momento actual a nuestras fuentes hídricas, a las zonas de recarga de nuestros ríos? mire, este momento no hay ninguna actividad, no hay ninguna Sí, amenazas me refiero. amenaza en realidad, pero es impensable que se vaya a intervenir superficialmente allí. O sea, nosotros hemos dicho, los humedales son intocables, ¿no? Los humedales son intocables, las áreas de las cuencas hidrográficas son intocables en superficie. Una intervención ahí en superficie sería catastrófica. Eso creo que no está permitido bajo ninguna circunstancia. Entonces, en base a eso, yo no consideraría que si es que los proyectos estos van a trabajar en cielo abierto, van a intervenir en la forma de la superficie, eso sería una catástrofe realmente de grandes consecuencias. Gracias a usted. El ingeniero Cisneros es profesor investigador de la Universidad de Cuenca, PhD, director de PROMAS, uno de los técnicos científicos más conocedores de nuestras fuentes hídricas y del sistema ecológico que configuran nuestros humedales y páramos.